Le destrozó el alma en el instante más inesperado, justo cuando creía que aún podía salvar algo entre los dos. Evelyn Carter jamás pensó que el primer aniversario de su boda terminaría siendo la noche en que su dignidad sería pisoteada frente a todos. Si alguna vez pasaste por algo similar, esta historia es para ti. Había dedicado semanas preparando ese evento. Eligió cada detalle con cuidado obsesivo. El salón con vista al río, los centros de mesa inspirados en la arquitectura italiana que ambos admiraban, incluso la playlist con canciones que, según ella, aún les unían. Pero Julian llegó tarde, con su sonrisa de siempre, esa que usaba cuando iba a cerrar un negocio, no cuando venía a celebrar un matrimonio. Desde el primer brindis, algo en su mirada le gritaba que esa noche no sería como la imaginó. Y no lo fue. Fue peor. Cuando él alzó la copa para hacer su discurso, Evelyn sintió una punzada en el pecho. No por nervios, sino por una intuición. Lo que siguió fue una demolición pública. Con voz fría, Julian agradeció su compañía estratégica durante el último año, y sin perder la compostura, reveló que su matrimonio fue un arreglo necesario para consolidar inversiones. Luego, delante de socios, amigos y familiares, sacó unos documentos, los papeles del divorcio. Su tono fue mordaz, casi cruel. Mencionó que Evelyn vendió la tierra que heredó de su madre para apoyar sus planes, y que ese gesto emocional solo confirmó su inexperiencia en negocios. Ella no supo qué decir. Sus piernas temblaban. Todos la miraban, esperando una reacción, pero Evelyn solo atinó a caminar hacia la salida, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Evelyn no recuerda cómo llegó a casa esa noche. El vestido que había elegido con tanta ilusión ahora estaba arrugado, manchado de vino, y su maquillaje se mezclaba con lágrimas secas en su rostro. Se sentó en el suelo del recibidor, como si hubiera perdido la capacidad de estar de pie. El silencio del apartamento, decorado por ambos y ahora convertido en una jaula de recuerdos, le pesaba en el pecho. No encendió las luces. Solo se quedó allí, abrazando sus rodillas, sintiendo que el aire no le alcanzaba. No podía dormir ni llorar más. Las imágenes de la humillación se repetían en su cabeza como una película sin pausa. ¿Por qué no lo vi venir?, se preguntaba una y otra vez. Y en el fondo, una voz más cruel le susurraba: porque quisiste creer en algo que ya no existía. Al día siguiente, su teléfono vibraba sin parar. Mensajes de amigas confundidas, familiares indignados, incluso socios de Julian que querían conversar o entender mejor lo sucedido. Evelyn no respondió a nadie. Cerró las cortinas, desconectó el intercomunicador y se encerró en sí misma. Pasaron horas, quizás días, en los que no comió bien ni se duchó. El dolor era tan físico como emocional. Un nudo constante en el estómago, una presión en el pecho, la mente girando en círculos sin salida. Pero justo cuando creía que nadie notaría su ausencia, alguien tocó la puerta con insistencia. Era Marcus Thornton. No lo conocía bien, solo recordaba su rostro entre los asistentes de la fiesta, uno más entre los muchos empresarios invitados. Con voz firme pero suave, dijo: no vengo a hablar de negocios. Vengo porque vi lo que nadie quiso ver ayer. Una mujer rota por dentro, intentando no caerse. No estás sola, Evelyn. Evelyn dudó en abrir. No confiaba en nadie, mucho menos en un hombre que apenas conocía. Pero algo en la forma en que Marcus habló, sin condescendencia ni pena, la empujó a girar la cerradura. Al abrir, se encontró con un hombre de gesto sincero, que no llevaba flores ni promesas, sino una bolsa con sopa caliente y pan. No dijo mucho, solo la miró como si supiera lo que se siente estar destruido por dentro. Ella no dijo una palabra. Se sentó en el sofá mientras él dejaba la comida en la cocina y luego se quedó de pie, en silencio. Marcus no intentó forzar conversación, no la cuestionó ni le pidió explicaciones.
Solo le dijo, antes de irse, «Cuando quieras hablar, aquí tienes mi número. No porque crea que puedo ayudarte, sino porque sé lo que es quedarse callado demasiado tiempo». Esa noche, Evelyn comió por primera vez en días. No sabía si fue la sopa, el gesto, o simplemente el reconocimiento de que alguien la había visto sin juzgarla. Pero algo cambió. Miró alrededor y sintió que su vida, tan perfectamente diseñada, había sido una fachada. Todo estaba donde debía estar, pero nada tenía sentido ya. Decidió no responder aún a los mensajes, pero anotó el número de Marcus en una hoja que dejó sobre la mesa, como un recordatorio de que no todo el mundo venía a destruir. En los días siguientes, comenzó a salir de la cama con más frecuencia, no para enfrentar al mundo, sino para enfrentarse a sí misma. Empezó por ordenar la casa. Luego encendió su computadora y revisó viejos proyectos. Quería sentir que aún era ella, aunque no supiera exactamente quién era ahora. El sexto día después de la ruptura, Evelyn salió por primera vez. No fue lejos. Caminó hasta una cafetería en su barrio, con gafas oscuras y una bufanda que cubría parte de su rostro. Se sentó en una mesa al fondo, como si aún le diera vergüenza existir. Abrió su cuaderno de bocetos, ese que había dejado de usar meses atrás, cuando Julian le exigió que se concentrara en cosas reales, no en garabatos. Al principio solo garabateó líneas sin sentido, pero poco a poco, su mano fue dibujando algo más definido. Una estructura de columnas irregulares con formas que no seguían ninguna regla. Era un diseño imperfecto, desequilibrado, casi quebrado, como ella. Pero cuando terminó, sintió por primera vez una pizca de alivio. No estaba lista para hablar con nadie, pero su trazo empezaba a hablar por ella. Ese mismo día, al volver a casa, encontró un mensaje de Marcus en su buzón. No era un texto, era una nota escrita a mano. A veces solo necesitamos que alguien nos recuerde lo que éramos antes de que todo se rompiera. Dentro del sobre había una foto impresa. Era Evelyn en una exposición de arquitectura, años atrás, sonriendo junto a una maqueta. Marcus había encontrado esa imagen en una revista antigua. Evelyn no pudo evitar sonreír entre lágrimas. Esa sonrisa en la foto parecía lejana, pero aún era suya. Tomó el teléfono y por primera vez le escribió: «Gracias. No sé qué hacer con todo esto, pero gracias por recordarme que alguna vez fui más que lo que él quiso destruir». Marcus respondió en segundos: «No tienes que saber qué hacer. Solo no dejes que él defina lo que viene después». La conversación con Marcus se volvió una constante, pero no como un refugio romántico ni una dependencia emocional. Hablaban de arte, de arquitectura, de libros, incluso de sus silencios. Marcus nunca le pedía que hablara de Julian, pero cuando ella lo mencionaba, él no cambiaba el tema ni trataba de animarla. Solo escuchaba. Evelyn encontró en esa conexión un espacio seguro para reconstruirse sin prisa. Aún tenía días malos, de esos en los que volvía a sentir que todo había sido su culpa. Recordaba cómo Julian usaba su voz calmada para menospreciarla, cómo la hacía dudar de sus ideas con frases sutiles como «eso no va a funcionar en el mercado actual». No fue solo la traición, fue la erosión lenta de su autoestima durante meses. Y ahora, en cada conversación con Marcus, comprendía que no había sido débil, había sido manipulada. Una mañana, mientras organizaba documentos viejos en busca de inspiración para un nuevo proyecto, Evelyn encontró una carpeta con los planos del terreno de su madre, el mismo que vendió para apoyar a Julian. Lo abrió con cuidado, como si estuviera tocando algo sagrado. El diseño original, que ella misma había comenzado años atrás como homenaje a su infancia, seguía allí. Un centro cultural en el corazón del barrio donde creció. Nunca lo terminó, porque Julian dijo que no era rentable.
Pero ahora esa idea volvió con fuerza. Sintió que ese proyecto, más que un sueño olvidado, podía ser su forma de reclamar lo que fue suyo. No se trataba de venganza, sino de recuperación. Decidió que, si iba a reconstruirse, lo haría desde sus propias raíces. Esa noche le escribió a Marcus: «¿Crees que un proyecto sin inversores aún puede cambiar vidas?». Él respondió: «Si nace del corazón correcto, puede cambiar mucho más que eso». Evelyn comenzó a trabajar en el proyecto con una energía que no recordaba tener desde hacía años. No le importaba que no hubiera presupuesto ni apoyo institucional. Lo primero era volver a diseñar desde el alma. Pasaba horas redibujando los planos, adaptándolos a la nueva realidad del barrio, pensando en espacios accesibles, en salones para talleres, en zonas verdes donde mujeres pudieran reunirse sin miedo. Quería que ese lugar fuera un faro para quienes alguna vez se sintieron invisibles, como ella. Mientras tanto, Marcus le ayudaba en lo que podía. Le ponía en contacto con profesionales, revisaba presupuestos, ofrecía ideas sin imponerlas, pero, sobre todo, la alentaba a no frenar. Evelyn, aunque aún con cicatrices abiertas, comenzaba a sentir que había algo más allá del dolor, que podía crear desde sus ruinas, pero Julian no había terminado con ella. La aparición del proyecto en una pequeña revista local llamó su atención, y en menos de una semana recibió una notificación judicial. Él reclamaba derechos sobre el diseño, argumentando que fue concebido durante su matrimonio y que, por lo tanto, le correspondía parte del valor intelectual. Evelyn sintió que el piso se volvía a desmoronar. Durante 2 días, no quiso hablar con nadie. No era solo el miedo legal, era la sensación de que Julian seguía teniendo el poder de frenar su vida. Marcus apareció en su puerta sin previo aviso, esta vez con una caja de herramientas. «No vine a arreglar nada que no me pidas, solo vine a recordarte que él ya no escribe tu historia». Esa noche, sentados en el suelo de su estudio, decidieron que no pelearían solo con abogados, sino también con verdad. Si Julian quería destruir lo que ella creaba, iban a hacer que el mundo supiera quién era realmente. Evelyn sabía que enfrentarse públicamente a Julian no sería fácil. Él seguía teniendo poder, contactos, influencia, pero esta vez no estaba sola, y eso lo cambiaba todo. Decidió hablar con una periodista independiente que había conocido años atrás en una feria de diseño. No le pidió que escribiera una nota sensacionalista, sino que contara la historia completa. Cómo fue manipulada para vender el terreno, cómo su matrimonio fue una fachada comercial y cómo ahora, desde esa herida, estaba intentando crear algo real. La periodista escuchó cada palabra, con los ojos llenos de una mezcla de indignación y respeto. En una semana, el artículo salió publicado con el título «Construir desde el derrumbe, la historia de Evelyn Carter». La repercusión fue inmediata. Mujeres de distintas partes del país comenzaron a escribirle. Algunas compartían sus propias historias de abuso emocional, otras solo querían agradecerle por hablar. La publicación también sacudió el entorno de Julian. Varios de sus socios comenzaron a distanciarse de él, temiendo que su reputación les salpicara. Pero él no tardó en contraatacar. Organizó una rueda de prensa en la que intentó desmentir todo, mostrando supuestos correos y contratos que lo eximían de cualquier manipulación. Lo que no esperaba era que Marcus, en paralelo, estuviera negociando la compra de una participación clave en una de sus empresas. Lo hizo en silencio, con paciencia, usando su propio capital. Cuando la adquisición se concretó, Julian perdió el control sobre una parte crucial de su negocio. Fue en ese momento que Evelyn entendió algo. No se trataba de destruir a Julian, sino de quitarle el poder que tenía sobre ella. Verlo tambalear no le dio placer, le dio paz. Era la primera vez que no sentía miedo al escuchar su nombre.
La gala anual de arquitectura y desarrollo social se aproximaba, y Evelyn fue invitada como oradora principal. Al principio dudó. Le parecía demasiado pronto, demasiado expuesta, pero Marcus la animó con una frase que le quedó grabada. A veces, hablar en voz alta es la forma más valiente de no volver a callar. Aceptó. Preparó su discurso no como arquitecta, sino como mujer que tuvo que aprender a reconstruirse sin planos. Esa noche, al subir al escenario, sus manos temblaban. Observó al público por unos segundos, respiró hondo y comenzó. Durante años diseñé para los demás, olvidando los cimientos de mi propia historia. Hoy no vengo a mostrar un proyecto, vengo a contar cómo me convertí en uno. Cada palabra fue recibida con atención profunda. Nadie interrumpió. Nadie miró el celular. Estaban con ella, no por lástima, sino porque su historia resonaba en algo más profundo que el diseño, en la necesidad de sanar. Cuando terminó su discurso, un silencio denso invadió la sala. Luego, los aplausos estallaron. Evelyn bajó del escenario con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de dolor. En el hall del evento, muchas personas se acercaron a ella, algunas para ofrecer donaciones al proyecto del centro cultural, otras solo para abrazarla. Entre la multitud, Julian apareció. Estaba solo, sin cámaras, sin aliados. Se acercó con una expresión que intentaba ser neutra, pero que no ocultaba su incomodidad. «No vine a pelear», dijo. «Solo quería decir que me sorprendiste». Evelyn lo miró a los ojos, sin odio, sin temblor. «Tú me enseñaste lo que no quiero volver a ser. Y por eso, aunque no lo creas, gracias». Julian asintió y se fue sin decir más. Esa noche, Evelyn no durmió. No por ansiedad, sino por algo más poderoso. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía soñar en voz alta. Los días siguientes estuvieron llenos de propuestas, entrevistas y reuniones. Evelyn no buscaba fama, pero el impacto de su historia había tocado muchas fibras. Sin embargo, ella eligió mantener los pies en la tierra. Rechazó contratos publicitarios y ofertas que la querían convertir en la arquitecta del momento. En cambio, enfocó toda esa atención en darle forma legal a lo que ya sentía que era parte de su propósito, la Fundación Geraisen. Le puso ese nombre en honor a su madre, Gera, y a la palabra resurgir, que en alemán se escribe auferstehen, pero cuyo eco sonoro la inspiró a condensarlo en algo más personal. La fundación tendría como objetivo principal ayudar a mujeres que, como ella, habían sido despojadas de sus sueños bajo la sombra de relaciones abusivas. Brindarían asesoría legal, acompañamiento psicológico y herramientas para volver a construir desde cero. No desde la lástima, sino desde la posibilidad real. Marcus, sin buscar protagonismo, se convirtió en su principal aliado. No solo aportó recursos, sino también contactos y estructura. Pero lo más valioso fue su forma de estar. Sin presionar, sin apropiarse del relato, siempre en el lugar exacto donde Evelyn lo necesitaba. Una tarde, mientras visitaban el terreno donde construirían el primer espacio físico de la fundación, él le dijo: «No sé si lo notas, pero tú ya no caminas con miedo». Ella se quedó en silencio. Miró alrededor, la tierra que antes le dolía y ahora le daba fuerza. Por primera vez, sintió que el pasado no era un peso, sino un cimiento. Lo abrazó con sinceridad, sin promesas ni certezas, solo con la certeza de que esa conexión, nacida del respeto mutuo, también era parte de su sanación. Evelyn no sabía qué traería el futuro, pero por fin dejaba de temerle. Con el paso de las semanas, la construcción del centro avanzaba. Evelyn se involucró en cada etapa. Eligió los materiales, supervisó a los trabajadores, incluso diseñó un mural en la entrada con las manos de mujeres sobrevivientes que decidieron dejar su huella. No buscaba perfección estética, sino verdad.
Cada rincón del espacio hablaba de renacimiento, de coraje silencioso, de esos pequeños pasos que no aparecen en redes sociales, pero que salvan vidas. Durante una jornada particularmente intensa, una joven voluntaria se le acercó y le dijo: «Gracias por no esconder tu historia. Me hizo darme cuenta de que yo también estaba viviendo algo similar y no lo quería ver». Evelyn se quebró por dentro, pero sonrió. Entendió en ese instante que su relato no era solo suyo, era también de muchas que aún no sabían cómo ponerle nombre a su dolor. Y en ese reconocimiento encontró sentido a todo lo vivido. Un día, mientras revisaba las finanzas con el equipo de la fundación, recibió una notificación. Julian había cerrado su empresa principal. Las pérdidas, el escándalo y la falta de confianza habían hecho lo suyo. Evelyn no sintió alegría, solo una melancólica sensación de cierre. Ya no lo odiaba. Ni siquiera lo necesitaba como antagonista. Su vida había tomado otro camino. Esa noche, en un cuaderno que guardaba para pensamientos íntimos, escribió: «A veces, la mejor justicia es seguir adelante sin mirar atrás». No lo publicó, no lo compartió. Era para ella, una afirmación que sellaba un ciclo. Marcus llegó poco después con café y galletas. Se sentaron en silencio, mirando los planos de la última sala por construir. Evelyn apoyó su cabeza en su hombro y dijo: «No imaginé que algo roto podía sostener algo tan grande». Y Marcus, sin mirarla, respondió: «A veces, lo más fuerte nace justo donde nos partieron». La inauguración del centro llegó en una mañana nublada, de esas que presagian lluvia, pero sin decidirse a caer. Evelyn eligió ese día a propósito. Le recordaba que no todo tenía que ser perfecto para ser significativo. El lugar estaba lleno, mujeres de diferentes edades, historias y cicatrices. Voluntarias, periodistas, vecinas. En un rincón, algunas niñas dibujaban en papel craft, ajenas al simbolismo del evento, pero exactamente por eso, representando el futuro que Evelyn soñaba, uno donde no necesitaran esconderse, ni temer, ni reconstruirse desde la nada. Tomó el micrófono con una tranquilidad que la sorprendió. «Este lugar no nació de un sueño», comenzó, «sino de una pesadilla que se negó a quedarse callada. No vine a contarles cómo vencer a nadie, sino a mostrarles que es posible volver a empezar, incluso cuando parece que ya no queda nada». Las palabras fluyeron solas. Ya no necesitaba ensayarlas. Al final de la ceremonia, Evelyn caminó por cada sala, deteniéndose en los detalles que construyó con tanto esmero. Las frases en las paredes, las texturas suaves, los ventanales que dejaban entrar la luz sin reservas. En la última habitación, una pequeña sala de lectura y reflexión, encontró a una mujer mayor sentada, mirando un libro con lágrimas en los ojos. «Gracias», le dijo sin levantar la vista. «Mi hija murió sin saber que existían lugares como este, pero yo hoy sentí que algo de ella se quedó aquí». Evelyn no supo qué responder. Solo se sentó a su lado y sostuvo su mano. En ese gesto silencioso, sintió todo el peso y toda la razón de haber llegado hasta ahí. No era una victoria contra Julian, ni contra el pasado. Era una afirmación de vida, de la suya y de muchas otras que, a partir de ahora, tendrían un lugar donde empezar de nuevo. Pasaron algunos días desde la inauguración y Evelyn decidió tomarse una tarde libre, algo que no hacía desde que todo comenzó. Caminó sin rumbo fijo por la ciudad, observando cómo las personas se perdían en sus rutinas, sin imaginar las batallas que cada quien cargaba por dentro. Terminó sentada en una banca del parque donde solía ir con su madre cuando era niña. Cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo no pensó en Julian, ni en la fundación, ni en los discursos. Pensó en sí misma, en la niña que soñaba con construir espacios que hicieran sentir a otros en casa, en la adolescente que luchó por estudiar arquitectura a pesar de las dudas de todos,
en la mujer que, aunque rota, decidió no quedarse en el suelo. Una parte de ella deseaba volver atrás y abrazarse, decirle, no vas a estar sola para siempre. Al abrir los ojos, Marcus estaba allí, con 2 cafés en la mano. No dijo nada al principio. Solo se sentó junto a ella y le ofreció uno. Evelyn sonrió con cansancio, pero también con ternura. Creo que por fin entendí lo que es estar en paz, murmuró. No porque todo esté bien, sino porque por dentro ya no me siento en guerra. Marcus la miró, con esa mezcla de orgullo y serenidad que solo él sabía expresar. Eres la mujer más valiente que he conocido, Evelyn. No por lo que hiciste, sino por lo que decidiste dejar de cargar. Se quedaron así un buen rato, sin necesidad de llenar el silencio. Había una tranquilidad nueva entre ellos, no basada en promesas ni grandes gestos, sino en la certeza de que, después de tanto caos, habían aprendido a habitarse con calma. Evelyn no sabía qué vendría después, pero por fin estaba lista para vivirlo. Una semana después, Evelyn recibió una carta escrita a mano. No venía con remitente, pero el sobre tenía su nombre con una caligrafía que reconoció de inmediato. Era de la madre de Julian. Dudó en abrirla. Durante el matrimonio, su suegra había sido cordial, aunque distante. No tuvo un papel protagonista, pero tampoco la apoyó cuando todo se vino abajo. Finalmente, la curiosidad pudo más. La carta era breve, directa. En ella la mujer pedía disculpas. Admitía que siempre supo que su hijo era ambicioso en exceso, que lo había criado para ganar a toda costa. Nunca te defendí porque pensé que estabas preparada para resistirlo, pero me equivoqué. Hoy veo que no solo resististe, te transformaste, y aunque no tengo derecho a pedirlo, quiero que sepas que lamento no haberte protegido. Evelyn no lloró al leerla, pero sintió algo removiéndose muy dentro. Era otra forma de cierre, un lazo más que dejaba de apretarla. Decidió guardar la carta en la misma caja donde tenía los planos originales del centro cultural y algunas fotos viejas de su madre, no como una reliquia, sino como una pieza más de su proceso. Esa noche organizó una cena íntima en su casa con algunas mujeres que formaban parte del equipo de la fundación. Rieron, compartieron anécdotas, brindaron por el futuro. Y al final de la velada, Evelyn las miró y dijo, si hace un año alguien me hubiera dicho que estaría aquí, rodeada de ustedes, me habría reído. Pero hoy entiendo que las historias que valen la pena no son las que soñamos, sino las que sobrevivimos. Hubo un silencio breve, de esos que preceden a los abrazos sinceros. Evelyn no necesitaba más. Estaba donde debía estar, haciendo lo que debía hacer, y aunque aún había cicatrices, ya no dolían como antes. Ahora solo contaban dónde había comenzado su reconstrucción. Con el tiempo, Evelyn fue invitada a compartir su experiencia en otros espacios. Universidades, congresos, foros de mujeres emprendedoras. Nunca se presentó como víctima ni como heroína, solo como alguien que aprendió, a golpes, que nadie debería tener que elegir entre amar y conservar su dignidad. En una de esas charlas, una joven le preguntó cómo se superaba una traición tan profunda. Evelyn se quedó en silencio unos segundos y respondió, no se supera, se aprende a vivir distinto, se construye otra piel, una donde las heridas no duelen igual, pero recuerdan por qué vale la pena no rendirse. Aquella respuesta se viralizó, aunque Evelyn nunca lo buscó. Lo que sí buscaba, cada día, era mantenerse fiel a esa nueva versión de sí misma. No perfecta, no invulnerable, solo auténtica. Con días buenos y días grises, pero siempre en movimiento, siempre sembrando lo que un día creyó que ya no volvería a crecer. El Centro Cultural de la Fundación pronto necesitó ampliar sus instalaciones. Lo que comenzó como un proyecto pequeño se transformó en un espacio de referencia para mujeres que buscaban un nuevo comienzo.
Evelyn, en vez de tomar más protagonismo, decidió formar a otras líderes, mujeres con historias propias de superación que ahora guiaban a quienes recién llegaban. No le interesaba convertirse en figura pública, le interesaba que el lugar siguiera existiendo, aun si algún día ella ya no estaba. Durante una reunión de equipo, alguien propuso poner su nombre a la nueva ala del centro. Evelyn lo pensó por un segundo y luego negó con la cabeza. Pónganle el nombre de alguna que aún no conocemos, de la que está en este momento sintiendo que no va a poder, que cuando llegue aquí vea que siempre hubo un lugar esperándola. En ese gesto, Evelyn selló su transformación. Había dejado de luchar contra su pasado para empezar a construir un futuro colectivo. En el primer aniversario del centro, Evelyn llegó temprano, antes que todos. Caminó por los pasillos en silencio, observando las fotos colgadas en las paredes. Mujeres dando clases, niñas pintando, abuelas aprendiendo a usar un celular. Se detuvo frente a una imagen en blanco y negro de sí misma, tomada durante aquella primera charla donde habló por primera vez de su historia. Ya no se reconocía del todo en esa versión, pero no con rechazo, sino con ternura. Era como mirar a alguien que amaste y ya no eres. Se sentó en el jardín interno, ese que diseñó para ser un punto de respiro, y dejó que el sol le acariciara el rostro. Respiró hondo. Recordó la noche de la traición, las lágrimas, el vértigo, el miedo de no saber quién sería sin él. Y comprendió que no fue la humillación lo que la cambió, fue lo que hizo con ella. Cuando el equipo llegó, Evelyn ya había encendido las luces y dispuesto todo para el evento. Recibió abrazos, palabras de agradecimiento, miradas llenas de admiración. Pero lo que más la conmovió fue ver a una joven entrando por la puerta, tímida, con una carpeta en la mano. Le recordó tanto a sí misma que se le erizó la piel. Se acercó a ella con una sonrisa tranquila y le preguntó, ¿primera vez aquí? La joven asintió con voz temblorosa. Evelyn le puso una mano en el hombro y le dijo, «Entonces, bienvenida. Acabas de dar el paso más difícil». Esa noche, al volver a casa, abrió su cuaderno y escribió solo una línea. No era el final, era el primer ladrillo de todo lo que vendría después. Cerró el cuaderno, apagó las luces y durmió profundamente, sabiendo que el brillo que nació entre las sombras ya no se apagaría. No era el final. Era el primer ladrillo de todo lo que vendría después. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez sentiste que te rompieron y no sabías cómo volver a empezar, dale like a este video. Cuéntame en los comentarios qué parte te hizo reflexionar. Suscríbete para no perderte más historias de transformación real como esta y compártela con alguien que necesite saber que siempre hay un camino de regreso a una misma. Porque a veces, lo que parece una caída es solo el inicio de algo más fuerte.